Bienvenidos a nuestro escalofriante rincón del internet. Si eres amante de las historias que te hacen sentir un escalofrío recorrer la espalda, has llegado al lugar indicado, donde cada semana te traemos relatos de terror. Te traemos relatos de terror que te mantendrán al borde de tu asiento. La lluvia de estrellas. Capítulo 1. El llamado de la selva. El zumbido ensordecedor de las cigarras fue lo primero que me recibió al despertar. Abrí los ojos lentamente, sintiendo como las gotas de sudor resbalaban por mi frente, pegando mechones de cabello a mi piel. El aire era denso, casi palpable, cargado de una humedad que se adhería a cada poro de mi cuerpo. Me incorporé en la estrecha litera del albergue, intentando orientarme en la penumbra de la madrugada. A mi alrededor, las formas dormidas de mis amigos se distinguían apenas en la oscuridad. Carlos, Elena y Mateo, 4 almas intrépidas que habíamos decidido embarcarnos en esta aventura descabellada, un viaje de mochileros a las profundidades de la selva amazónica, lejos de la civilización y de nuestras vidas cotidianas. Pero mientras observaba sus rostros serenos, una inquietud inexplicable se apoderó de mí. Había algo en el aire, una tensión que iba más allá del calor sofocante y la humedad. Era como si la selva misma contuviera el aliento, esperando que... No lo sabía, pero la sensación me erizó la piel. Me levanté sigilosamente, cuidando de no despertar a los demás. Necesitaba aire, necesitaba escapar de la opresión que sentía en el pecho. Salí de la cabaña y me adentré en la noche selvática. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas que brillaban con una intensidad que jamás había visto en la ciudad. La Vía Láctea se extendía como un río de luz sobre nuestras cabezas, tan cercanas que casi parecía poder tocarla si estiraba la mano. Pero había algo más, algo que no encajaba en esa visión celestial. Entre las estrellas familiares vi movimiento, puntos de luz que se desplazaban a una velocidad vertiginosa, dejando estelas brillantes a su paso. Una lluvia de meteoros, pensé al principio, pero había algo en su trayectoria, en la forma en que parecían converger hacia un punto en el horizonte que me hizo dudar. De repente, uno de esos puntos de luz cambió de dirección, se movió de una manera que desafiaba todas las leyes de la física que conocía. Y entonces, para mi horror, comenzó a descender. El corazón me latía con fuerza en el pecho mientras observaba cómo esa luz imposible se acercaba cada vez más a la Tierra. No era un meteorito, no era nada que pudiera explicar con la lógica o con la razón. Cuando tocó el suelo, en algún lugar de la densa jungla que nos rodeaba, no hubo explosión, no hubo impacto. Solo un destello de luz tan brillante que por un momento transformó la noche en día y luego silencio. Un silencio absoluto y antinatural. Las cigarras, los pájaros nocturnos, incluso el susurro constante de las hojas en el viento, todo se detuvo. Era como si la selva entera contuviera el aliento, al igual que yo. Y entonces lo sentí, una presencia, algo que se había despertado, algo que ahora era consciente de nosotros, de mí. Retrocedí hacia la cabaña, mis pies moviéndose por voluntad propia. Necesitaba despertar a los demás. Necesitábamos irnos de allí, ahora. Pero cuando alcancé la puerta, me detuve en seco. Allí, en el umbral, estaba Elena. Su silueta se recortaba contra la luz débil del interior, pero había algo mal en su postura. Estaba demasiado quieta, demasiado rígida. ¿Elena?, susurré. Mi voz, apenas audible en el silencio sobrenatural que nos rodeaba. Ella giró lentamente hacia mí y sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Sus ojos, inusualmente cálidos y llenos de vida, ahora brillaban con una luz fría y alienígena, una luz que reconocí al instante, la misma luz que había visto descender del cielo. «Ya vienen», dijo, con una voz que no era la suya, una voz que resonó no en mis oídos, sino directamente en mi mente. «Y están hambrientos». En ese momento, el silencio se rompió. Un aullido inhumano surgió de las profundidades de la selva, un sonido que ninguna garganta terrestre podría producir, y supe con una certeza que me heló la sangre que nuestra aventura se había convertido en una pesadilla de la que tal vez no despertaríamos. Capítulo 2. Ecos del pasado. El grito sobrenatural que rasgó la noche
despertó a Carlos y Mateo, que salieron tropezando de la cabaña, con los ojos aún nublados por el sueño. ¿Qué demonios fue eso?, exclamó Carlos, su voz ronca por el pánico. No pude responder. Mis ojos seguían clavados en Elena, que permanecía inmóvil en el umbral, su mirada vacía, fija en algún punto más allá de nosotros. En la oscuridad de la selva, Mateo se acercó a ella, extendiendo una mano temblorosa. ¿Elena? ¿Estás bien? Antes de que pudiera tocarla, Elena giró bruscamente, su movimiento tan repentino que todos dimos un paso hacia atrás. Sus ojos, aún brillando con esa luz antinatural, se clavaron en Mateo. No deberían haber venido, dijo con esa voz que no era la suya. Este lugar no les pertenece, nunca les perteneció. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esas palabras las había escuchado antes, hace mucho tiempo, en un recuerdo que había enterrado en lo más profundo de mi mente. De repente, me vi transportado al pasado. Tenía 8 años y estaba de vacaciones con mis padres en una remota aldea de la Amazonía. Recuerdo haber escapado de la cabaña donde nos alojábamos, fascinado por los sonidos y colores de la jungla. Me había adentrado demasiado, perdido en mi propia aventura infantil, cuando me topé con un anciano nativo. Su rostro estaba surcado de arrugas, cada línea una historia escrita en su piel, pero fueron sus ojos los que me cautivaron. Ojos que parecían contener toda la sabiduría y los secretos de la selva. Me habló en un idioma que no comprendí, pero de alguna manera entendí el significado detrás de sus palabras. No deberían haber venido. Este lugar no les pertenece, nunca les perteneció. En ese momento, siendo un niño, no entendí la gravedad de su advertencia, pero ahora, escuchando las mismas palabras salir de los labios de Elena, sentí que el peso de esa antigua profecía caía sobre nosotros. Volví al presente, justo a tiempo para ver cómo Elena se desplomaba en el suelo, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Carlos y Mateo corrieron hacia ella, pero yo permanecí inmóvil, paralizado por el miedo y la realización de lo que estaba sucediendo. «¡Está ardiendo!», gritó Mateo, su mano en la frente de Elena. «Tenemos que llevarla adentro, bajarle la fiebre». Mientras ellos cargaban a Elena vuelta a la cabaña, yo me quedé afuera, mis ojos escaneando frenéticamente la línea de árboles que nos rodeaba. El silencio antinatural había sido reemplazado por un zumbido bajo, casi imperceptible, que parecía emanar de la tierra misma. Y entonces lo vi, un destello de luz entre los árboles, como el reflejo de un ojo en la oscuridad. Pero este ojo era del tamaño de un plato, y la luz que emitía pulsaba con un ritmo que me recordó a un corazón latiendo. Sin pensarlo, di un paso hacia la selva, atraído por esa luz hipnótica. Fue el grito de Carlos lo que me sacó del trance. «Lucas, ¿qué estás haciendo? ¡Entra ya!», parpadeé, desorientado, y cuando volví a mirar hacia la selva, la luz había desaparecido. Pero sabía que lo que fuera que había allí afuera nos estaba observando, esperando. Entré a la cabaña, cerrando la puerta con fuerza detrás de mí. Elena yacía en su litera, su cuerpo sacudido por violentos temblores. Carlos y Mateo la rodeaban, aplicando compresas frías en un intento desesperado por bajar su temperatura. «Tenemos que irnos de aquí», dije, mi voz apenas un susurro. «Ahora mismo». Mateo me miró como si hubiera perdido la cabeza. «¿Estás loco? No podemos mover a Elena en este estado. Y además, ¿a dónde iríamos? Estamos a días de la civilización más cercana». Tenía razón, por supuesto. Estábamos atrapados en medio de la selva, con algo ahí afuera que desafiaba toda lógica y razón. Algo que, de alguna manera, estaba conectado con un recuerdo de mi infancia que había enterrado hacía mucho tiempo. Me acerqué a la ventana, mis ojos escudriñando la oscuridad. Por un momento, creí ver formas moviéndose entre los árboles, siluetas imposibles que se deslizaban como sombras líquidas. Pero cuando parpadeé, habían desaparecido. «¿Qué está pasando, Lucas?». La voz de Carlos me sobresaltó. Se había acercado a mí sin que nadie se diera cuenta. «Tú sabes algo, ¿verdad? Lo veo en tus ojos». Tragué saliva, sintiendo el peso de 3 pares de ojos sobre mí. Incluso Elena, en su estado febril, parecía estar escuchando. Yo he estado aquí antes», comencé.
mi voz temblando ligeramente. Hace mucho tiempo, y creo que desperté algo que no debería haber sido perturbado. Y así, mientras la noche avanzaba y la selva susurraba secretos oscuros a nuestro alrededor, comencé a contar una historia que había mantenido enterrada durante 2 décadas. Una historia de antiguos guardianes, de puertas entre mundos y de un niño que, sin saberlo, había puesto en marcha eventos que ahora amenazaban con consumirnos a todos. Capítulo 3. La revelación. El amanecer nos encontró exhaustos y aterrados. Elena había pasado la noche delirando, murmurando en lenguas que ninguno de nosotros reconocía. Su fiebre había bajado, pero en sus ojos me decía que la Elena que conocíamos ya no estaba allí. Carlos y Mateo me miraban con una mezcla de incredulidad y miedo después de escuchar mi historia. Les había contado todo: el anciano nativo, sus crípticas advertencias y la sensación que tuve, incluso siendo un niño, de haber cruzado un umbral invisible. Pero eso fue hace 20 años, Lucas, dijo Mateo, frotándose los ojos enrojecidos. ¿Cómo puede estar relacionado con lo que está pasando ahora? Antes de que pudiera responder, Elena se incorporó de golpe en su litera. Sus ojos, ahora completamente negros, se clavaron en mí. El tiempo no significa nada para ellos, dijo con esa voz que no era la suya. Han estado esperando, observando, desde mucho antes de que los humanos caminaran sobre esta tierra. Un escalofrío recorrió la habitación. Carlos dio un paso atrás, tropezando con una mochila. ¿Quiénes son ellos?, pregunté. Mi voz, apenas un susurro. Elena ladeó la cabeza de una manera inhumana, como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. Los antiguos, los guardianes, los que vigilan las puertas entre los mundos. De repente, el suelo comenzó a temblar. Un rumor profundo surgió de las entrañas de la tierra, como si la selva misma estuviera despertando. Objetos caían de los estantes, y el polvo llenaba el aire. «¡Tenemos que salir de aquí!», gritó Carlos, agarrando su mochila. Pero cuando intentamos abrir la puerta, descubrimos que estaba sellada, no por una cerradura o pestillo, sino por una masa pulsante y orgánica que se extendía por toda la superficie. Parecía estar viva, moviéndose y respirando. El pánico se apoderó de nosotros. Mateo comenzó a golpear las ventanas, pero estas estaban cubiertas por la misma sustancia alienígena. Estábamos atrapados. En medio del caos, la voz de Elena se elevó, clara y fría. «Es demasiado tarde. La puerta se ha abierto». Y entonces, como si sus palabras fueran una señal, las paredes de la cabaña comenzaron a disolverse. La madera se derretía como cera, revelando un paisaje que desafiaba toda lógica y razón. Donde antes había estado la densa jungla, ahora se extendía un vasto desierto de arena negra. El cielo era un remolino de colores imposibles, y en el horizonte, enormes estructuras se alzaban, retorciéndose y cambiando de forma constante. Caímos de rodillas, nuestras mentes luchando por procesar lo que estábamos viendo. Era como si hubiéramos sido transportados a otro planeta, a otra dimensión. Elena se puso de pie, su cuerpo moviéndose con una gracia antinatural. «Bienvenidos», dijo, extendiendo sus brazos. «Bienvenidos al hogar de los antiguos». Capítulo 3. La revelación. Continuación. Figuras comenzaron a emerger de la arena negra, sus formas retorciéndose y cambiando con cada movimiento. No tenían rostros reconocibles, solo masas de tentáculos y ojos que parpadeaban en lugares imposibles. El aire mismo parecía vibrar con una energía alienígena, cargada de un poder antiguo y terrible. Me arrastré hacia atrás, mi mente al borde del colapso ante la visión de estas criaturas que desafiaban toda comprensión humana. Carlos estaba paralizado, su boca abierta en un grito silencioso. Mateo se había acurrucado en posición fetal, sus ojos cerrados con fuerza, como si al no ver pudiera negar la realidad de lo que nos rodeaba. Elena, o lo que alguna vez fue Elena, caminó hacia las criaturas con los brazos extendidos. «Han esperado tanto tiempo», dijo, su voz resonando de una manera que hacía que mis huesos vibraran. «El niño que cruzó el umbral ha regresado, y con él los otros».
Con horror me di cuenta de que se refería a mí. Aquel día, hace 20 años, no había sido un simple paseo por la jungla. Había sido el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. Una de las criaturas se acercó a Elena, envolviendo su cuerpo con apéndices que parecían hechos de sombras líquidas. Ante nuestros ojos, Elena comenzó a cambiar. Su piel se volvió translúcida, revelando un intrincado patrón de luces que pulsaban bajo su superficie. Sus ojos se multiplicaron, cubriendo su rostro como un mosaico de oscuridad y fuego. «Lucas», dijo, pero ya no era la voz de Elena, era un coro de voces, antiguas y poderosas. «Tú abriste la puerta y ahora debes completar el ciclo». Sentí que algo se movía dentro de mí, como si mis entrañas estuvieran siendo reescritas por una fuerza ajena. El dolor era indescriptible, pero más allá del dolor físico, sentía que mi propia identidad estaba siendo desgarrada y reconstruida. «No», grité, mi voz quebrándose, «esto no puede ser real». La criatura que había sido Elena se acercó a mí, sus múltiples ojos fijos en los míos. «La realidad es más vasta y terrible de lo que tu mente humana puede comprender, pero pronto lo entenderás. Todos lo entenderán». Carlos, finalmente, saliendo de su estupor, se lanzó hacia la criatura en un acto de desesperación. «¡Déjala en paz!», gritó, pero antes de que pudiera alcanzarla, su cuerpo se congeló en el aire. Vi con horror cómo su piel comenzaba a burbujear y derretirse, como si estuviera siendo consumido desde dentro por un fuego invisible. Mateo comenzó a gritar, un sonido agudo y animal que perforó el aire alienígena. Las criaturas se volvieron hacia él, sus formas cambiantes, ondulando con lo que parecía ser oscuridad. En un instante, Mateo fue envuelto en una nube de oscuridad pulsante. Cuando la nube se disipó, no quedaba nada de él. Me encontré solo, rodeado de estas entidades incomprensibles, mi cuerpo y mente al borde del colapso. La criatura que había sido Elena se acercó aún más. Su rostro, ahora una galaxia en miniatura de ojos y luces pulsantes. «No temas, Lucas», dijo el coro de voces. «Esto es evolución. Esto es trascendencia». Sentí que algo se quebraba dentro de mí. No sé si fue mi cordura, mi alma o la última barrera que me separaba de esta realidad imposible. Mi visión se llenó de colores que no tenían nombre y sentí que mi conciencia se expandía más allá de los límites de mi cuerpo. En ese momento de transformación, comprendí la verdad. La lluvia de estrellas que habíamos presenciado no era un fenómeno natural, era el regreso de los antiguos, atraídos por la puerta que yo había abierto, sin saberlo, tantos años atrás. Y ahora, éramos los heraldos de su llegada, los puentes entre su realidad y la nuestra. Mi último pensamiento humano fue para mis amigos, para la vida que habíamos conocido. Pero incluso ese pensamiento se disolvió en la vastedad de la conciencia cósmica que ahora me invadía. La transformación estaba completa. Ya no era Lucas, ya no era humano, era parte de algo más grande, más antiguo, más terrible de lo que cualquier mente mortal podría comprender. Y mientras mi nueva forma se elevaba sobre el desierto de arena negra bajo un cielo de colores imposibles, supe que esto era solo el comienzo. La lluvia de estrellas continuaría, y con cada luz que cayera del cielo, más puertas se abrirían. El mundo como lo conocíamos había terminado. La era de los antiguos había comenzado. Si te estás divirtiendo con nosotros, te invitamos a unirte a nuestro canal y al suscribirte, darle like a la campanita. Continuamos. El viaje de los espíritus. Capítulo 1. La llamada de lo desconocido. El denso follaje de la selva amazónica se cernía sobre mí como una manta sofocante, sus sombras danzantes burlándose de mi creciente inquietud. El aire, cargado de una humedad opresiva, parecía pegarse a mi piel como una segunda capa viscosa. Cada paso que daba sobre el suelo irregular resonaba en mis oídos como un tambor tribal, un ritmo constante que me recordaba que estaba adentrándome cada vez más en lo desconocido. Mi nombre es Alex Reeves
y hace apenas una semana era un exitoso ejecutivo de marketing en Nueva York. Ahora, me encontraba en medio de la nada, siguiendo a un grupo de desconocidos en lo que se anunciaba como un viaje espiritual de autodescubrimiento. La ironía no se me escapaba. Yo, que siempre me había jactado de mi racionalidad y escepticismo, ahora buscaba respuestas en lo místico. El guía, un hombre local llamado Carlos, encabezaba nuestra peculiar procesión. Su piel curtida por el sol y sus ojos oscuros y penetrantes parecían guardar secretos ancestrales. Detrás de él caminaban mis compañeros de viaje: Sara, una artista de California con el cabello teñido de un azul eléctrico; Mike, un ex militar que buscaba paz después de años de servicio; Elena, una doctora rusa con una mirada que hablaba de pérdidas inimaginables; y finalmente, Thomas, un adolescente rebelde cuya presencia era un misterio para todos nosotros. ¿Cuánto falta para llegar al campamento?, pregunté, mi voz sonando extraña, incluso para mí. Carlos se giró, sus labios curvándose en una sonrisa que no llegó a sus ojos. La aldea de los espíritus no se encuentra, señor Alex. Es ella la que nos encuentra a nosotros. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, y no fue solo por el sudor frío que empapaba mi camisa. Había algo en su tono, una certeza inquebrantable que me hizo cuestionar, no por primera vez, la sabiduría de este viaje. Mientras avanzábamos, los sonidos de la selva parecían intensificarse. El canto de las aves se transformó en gritos estridentes, el zumbido de los insectos en un coro frenético, y por debajo de todo, un murmullo casi imperceptible, como voces susurrando en un idioma olvidado. ¿Alguien más escucha eso?, preguntó Sara, su voz temblando ligeramente. Mike, con los músculos tensados, como si estuviera esperando un ataque, asintió. Suena como si la selva estuviera viva. Elena soltó una risa nerviosa. Es solo la fatiga y nuestra imaginación jugándonos una mala pasada, nada más. Pero incluso mientras decía eso, sus ojos escaneaban frenéticamente nuestro entorno, como si esperara ver algo emerger de entre los árboles. Thomas, que había permanecido en silencio durante la mayor parte del viaje, de repente se detuvo. Su rostro, usualmente marcado por una mueca de aburrimiento adolescente, ahora mostraba una palidez enfermiza. Algo nos está observando, susurró, sus ojos fijos en un punto de la espesura. Seguí su mirada, entrecerrando los ojos para penetrar la penumbra verdosa. Por un momento, creí ver un destello, como el reflejo de la luz en un par de ojos. Pero tan pronto como lo noté, desapareció. Carlos, que había estado observando nuestras reacciones, con una expresión indescifrable habló. Los espíritus de la selva son curiosos. Los espíritus de la selva son curiosos. Sienten nuestra presencia, así como nosotros sentimos la suya. No teman, están aquí para guiarnos. Sus palabras, lejos de tranquilizarnos, solo intensificaron la sensación de que nos estábamos adentrando en un mundo más allá de nuestra comprensión. A medida que el día avanzaba, la luz que se filtraba a través del dosel de la selva se fue desvaneciendo, sumiendo nuestro camino en una oscuridad cada vez más profunda. Carlos encendió una antorcha, cuya luz danzante proyectaba sombras grotescas en los troncos de los árboles. El cansancio comenzaba a hacer mella en todos nosotros. Mis piernas se sentían como plomo, y cada paso era un esfuerzo monumental. Pero más que el agotamiento físico, era la tensión psicológica la que amenazaba con quebrarnos. De repente, Carlos se detuvo abruptamente. Frente a nosotros, el sendero se abría a un claro pequeño. En el centro, una estructura circular hecha de ramas y hojas se alzaba como un centinela silencioso. Hemos llegado, anunció Carlos, su voz cargada de una reverencia que no había mostrado antes. Mientras nos acercábamos a la estructura, pude ver que sus paredes estaban decoradas con símbolos y patrones intrincados, pintados con lo que parecía ser una mezcla de barro y pigmentos naturales. El aire dentro era denso, cargado con el aroma de hierbas quemadas y algo más, algo que no pude identificar, pero que hizo que mi estómago se revolviera. En el centro de la choza, un anciano
estaba sentado en posición de loto. Su piel arrugada estaba cubierta de tatuajes tribales y sus ojos, cuando los abrió para mirarnos, parecían sostener toda la sabiduría y todos los horrores del mundo. «Bienvenidos, buscadores», dijo en un inglés sorprendentemente fluido. «Soy el chamán ayahuasco. Han llegado justo a tiempo para el ritual». Un escalofrío recorrió al grupo. ¿Ritual? Nadie había mencionado nada sobre un ritual. El chamán, como si hubiera leído nuestros pensamientos, sonrió, pero su sonrisa no era tranquilizadora. Era la sonrisa de un depredador que sabe que su presa está acorralada. «No teman», su voz suave, pero cargada de poder. «Esta noche beberán la medicina sagrada, verán la verdad de sus almas y enfrentarán sus demonios internos. Algunos encontrarán iluminación, otros, bueno, no todos están listos para las verdades que la selva tiene para ofrecer». Mientras hablaba, Carlos comenzó a repartir pequeños cuencos de madera llenos de un líquido oscuro y viscoso. El olor que emanaba de ellos era nauseabundo, una mezcla de tierra húmeda, plantas en descomposición y algo metálico que me recordó inquietantemente a la sangre. Miré a mis compañeros de viaje. Sara temblaba visiblemente, sus ojos muy abiertos, con una mezcla de miedo y anticipación. Mike, siempre el soldado, mantenía una expresión estoica, pero podía ver el sudor que perlaba su frente. Elena miraba el contenido de su cuenco con una curiosidad científica que no lograba ocultar completamente su aprensión. Y Thomas parecía extrañamente calmado, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. Cuando Carlos me entregó mi cuenco, el peso de la decisión que estaba a punto de tomar me golpeó con toda su fuerza. Había venido buscando respuestas, buscando llenar un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Pero ahora, enfrentado a lo desconocido, a lo sobrenatural, sentí que estaba al borde de un precipicio. Un paso más y no habría vuelta atrás. El chamán ayahuasco nos observaba, sus ojos brillando en la penumbra de la choza. «Beban y dejen que los espíritus los guíen». Con manos temblorosas, levanté el cuenco a mis labios. El olor era aún más fuerte de cerca, provocándome arcadas. Cerré los ojos, tratando de reunir el coraje para dar el primer sorbo. Y entonces, justo cuando estaba a punto de beber, un grito desgarrador rompió el silencio de la noche. Mis ojos se abrieron de golpe, el cuenco cayendo de mis manos y derramando su contenido en el suelo de la tierra. Sara estaba de pie, su rostro contorsionando en una máscara de terror puro. Sus ojos dilatados y salvajes miraban fijamente un punto sobre nuestras cabezas. Siguiendo su mirada, me giré lentamente. Allí, en las vigas del techo de la choza, una figura oscura se retorcía y contorsionaba de manera imposible. No era humana, no era animal, era algo más, algo que mi mente se negaba a procesar. Y entonces, tan rápido como había aparecido, la figura se desvaneció en las sombras, dejándonos con la duda de si realmente habíamos visto algo o si era solo el comienzo de una alucinación colectiva. El chamán ayahuasco, lejos de parecer sorprendido, sonrió aún más ampliamente. «Los espíritus están impacientes esta noche», dijo, su voz cargada de una emoción que no pude identificar. «El viaje ha comenzado, ya sea que estén listos o no». Y así, atrapados entre el terror de lo que habíamos visto y el miedo a lo que estaba por venir, nos adentramos en una noche que prometía revelar los secretos más oscuros de nuestras almas y los horrores que acechaban en los rincones más profundos de la selva y de nuestras mentes. Capítulo 2. El descenso a la locura. El silencio que siguió al grito de Sara fue ensordecedor. El aire dentro de la choza se volvió espeso, casi tangible, cargado de miedo y anticipación. Mis ojos no podían apartarse del punto donde habíamos visto lo que fuera que hubiera sido esa cosa. Mi mente racional luchaba por encontrar una explicación lógica, pero el terror primitivo que se había apoderado de mi ser no dejaba espacio para la razón. ¿Qué era eso? La voz temblorosa de Sara rompió el silencio, su acento ruso más pronunciado debido al miedo.
El chamán ayahuasco se limitó a sonreír, sus dientes amarillentos brillando en la penumbra. Eso, querida doctora, era apenas un vistazo de lo que nos espera esta noche. Los espíritus están inquietos, ansiosos por mostrarnos sus secretos. Mike, con los músculos tensos y la mirada fija en las sombras del techo, murmuró: he visto cosas en la guerra, cosas que ningún hombre debería ver, pero esto es diferente. Thomas, por su parte, parecía casi emocionado. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y fascinación. Es como en los videojuegos, dijo, su voz apenas un susurro, pero real, jodidamente real. Sara, que había sido la primera en ver la aparición, ahora estaba sentada en el suelo, abrazando sus rodillas y meciéndose suavemente. Sus ojos, antes vibrantes y llenos de vida, ahora parecían vacíos, perdidos en un horror que solo ella podía ver. Carlos, nuestro guía, comenzó a recoger los cuencos derramados. Su rostro, antes amable y tranquilizador, ahora mostraba una determinación férrea. El ritual debe continuar, dijo. Su voz no admitía discusión. Los espíritus han hecho su primera aparición. Retroceder ahora sería poco sabio. Un escalofrío recorrió mi espalda ante la implicación de sus palabras. ¿Acaso estábamos atrapados? ¿Habíamos cruzado un punto sin retorno al entrar en esta choza? El chamán ayahuasco se puso de pie, su figura esquelética proyectando sombras danzantes en las paredes de la choza. Con un movimiento fluido, sacó de entre sus ropas una bolsa de cuero desgastado. El olor que emanó cuando la abrió me recordó a una mezcla de incienso y carne podrida. La medicina que iban a beber, comenzó, su voz grave, resonando en el espacio cerrado. Era solo una preparación, un aperitivo si lo prefieren. Lo que les ofrezco ahora es el verdadero portal a los reinos espirituales. De la bolsa extrajo un puñado de lo que parecían ser hongos secos, pero estos no eran hongos ordinarios. Incluso en la luz tenue de la choza podía ver que pulsaban con una energía propia, como si estuvieran vivos y conscientes. Estos son los ojos de la selva, explicó el chamán. Crecen solo en los lugares más oscuros y profundos de la jungla, alimentados por la sangre de la tierra y los susurros de los espíritus. Consumirlos es abrir su mente a realidades que están más allá de su comprensión. Uno a uno nos ofreció los hongos. Sara, aún en shock, los tomó mecánicamente. Mike los miró con desconfianza, pero finalmente los aceptó. Su entrenamiento militar, luchando contra su instinto de supervivencia. Elena los examinó con ojo clínico antes de tomarlos, como si pudiera descifrar sus secretos a simple vista. Tomás los agarró con entusiasmo, casi arrancándolos de las manos del chamán. Cuando llegó mi turno, dudé. Toda mi vida había sido construida sobre la base de la lógica y de la razón. Tomar estos hongos, sumergirme en lo desconocido, iba en contra de todo lo que creía. Pero entonces, ¿no era eso exactamente lo que había venido a buscar? Una ruptura con mi vieja vida, una oportunidad de ver más allá del velo de la realidad ordinaria. Con manos temblorosas, tomé los hongos. Su textura era áspera y seca, pero emanaban un calor antinatural, como si estuvieran vivos y pulsando con una energía antigua y terrible. Ahora, dijo el chamán ayahuasco, su voz resonando con una autoridad sobrenatural, coman y dejen que la selva los devore. Llevé los hongos a mi boca, el olor a tierra y podredumbre inundando mis sentidos. Con un último momento de duda, los mastiqué y tragué. El sabor era indescriptible, una mezcla de ceniza, sangre y algo más antiguo, algo que sabía secretos olvidados y horrores innombrables. El efecto fue casi instantáneo. La choza comenzó a girar, las paredes respirando, como si fueran organismos vivos. Los símbolos pintados cobraron vida, retorciéndose y bailando ante mis ojos. Y entonces el mundo a mi alrededor se disolvió. Me encontré flotando en un vacío negro como la tinta, pero no estaba solo.
Formas sombrías se movían en la periferia de mi visión, siempre fuera de mi alcance cuando intentaba enfocarlas. Voces susurraban en mis oídos, en lenguas que nunca había escuchado pero que, de alguna manera, podía entender. Alex Reeves, dijeron las voces al unísono, el sonido reverberando a través de mi ser. Has venido buscando respuestas, ¿pero estás preparado para las preguntas? Intenté responder, pero mi voz se perdió en la vastedad del vacío. Las sombras comenzaron a tomar forma, convirtiéndose en figuras que reconocí con horror creciente. Eran todas las personas a las que había decepcionado en mi vida. Mi padre, con su mirada de constante desaprobación, mi ex esposa, lágrimas de traición corriendo por sus mejillas, colegas a los que había pisoteado en mi ascenso al éxito. Eres un fraude, acusó la voz de mi padre. Siempre lo has sido. Nunca fuiste capaz de amar, sollozó mi esposa. Tu corazón es tan frío como tu ambición. Las acusaciones siguieron llegando, cada una golpeando como un martillo, desmantelando la fachada que había construido tan cuidadosamente a lo largo de los años. Intenté defenderme, explicar, pero las palabras se atascaban en mi garganta. De repente, el vacío se transformó. Me encontré de pie en medio de una jungla primordial, pero esta no era la selva amazónica que habíamos estado atravesando. Los árboles se alzaban imposiblemente altos, sus copas perdiéndose en un cielo de un color que mi mente no podía comprender. El suelo bajo mis pies pulsaba con vida, y cada paso que daba provocaba ondas de energía que se extendían en todas direcciones. Un rugido ensordecedor sacudió el aire, y me giré para ver una bestia que desafiaba toda descripción. Era como si alguien hubiera tomado partes de todos los depredadores de la tierra y los hubiera fusionado en una abominación que hacía que mi mente gritara de terror. Sus ojos, innumerables y de todos los colores imaginables, se fijaron en mí. Alex Reeves, habló la bestia. Su voz, una cacofonía de gruñidos y susurros. Has entrado en el reino de los espíritus. Aquí, tus mentiras no tienen poder. Aquí, enfrentarás la verdad de tu ser. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Quería gritar, pero mi voz había desaparecido. La bestia se acercó, cada paso haciendo temblar la tierra. Su aliento caliente y húmedo olía a sangre y a secretos enterrados. Muéstrame, logré decir finalmente. Muéstrame, logré decir finalmente. Mi voz, apenas un susurro. Muéstrame la verdad. La bestia sonrió, sus dientes como cuchillas brillando en la luz sobrenatural. Cuidado con lo que deseas, Alex Reeves. La verdad puede ser más terrible que cualquier mentira. Y con eso, abrió sus fauces y me engulló entero. Caí a través de un túnel de recuerdos y pesadillas. Vi cada momento de debilidad, cada decisión egoísta, cada pérdida, cada oportunidad perdida de hacer lo correcto. Pero también vi momentos de bondad que había olvidado, actos de compasión que había enterrado bajo capas de cinismo y ambición. Cuando finalmente aterricé, me encontré de vuelta en la choza, pero algo había cambiado. Los otros estaban allí, pero sus formas fluctuaban, a veces apareciendo como ellos mismos, otras veces como criaturas de pesadilla. Sara estaba acurrucada en un rincón, sus ojos completamente negros, murmurando en un idioma que sonaba antiguo y prohibido. Mike se erguía en el centro de la habitación, su cuerpo cubierto de lo que parecían ser tatuajes vivientes, serpientes y bestias que se retorcían bajo su piel. Elena flotaba a unos centímetros del suelo, su cuerpo rodeado de una luz azulada, mientras lágrimas de sangre corrían por sus mejillas. Y Thomas ya no parecía humano en absoluto. Su forma cambiaba constantemente, pasando de hombre a bestia, a algo completamente ajeno en cuestión de segundos. El chamán ayahuasco se alzaba sobre todos nosotros, su figura, ahora colosal, tocando el techo de la choza. Sus ojos brillaban con un fuego verde sobrenatural, y cuando habló, su voz hizo temblar las paredes. Y así, sumergido en un mar de visiones aterradoras y revelaciones cósmicas, me entregué al viaje, sin saber si alguna vez encontraría el camino de regreso a la cordura o si
Como el chamán había insinuado, la locura era simplemente otra forma de ver la verdad del universo. Aunque ya no recuerdo si desperté o solo siempre he estado soñando hasta el día de hoy. Fin. Y así concluye nuestra escalofriante historia de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del miedo y que a pesar de los escalofríos te hayas sentido intrigado por lo desconocido. Recuerda que cada relato tiene su propia esencia y siempre hay más por descubrir en la oscuridad. Si te ha gustado lo que has escuchado, no olvides darle un me gusta al video y compartirlo con tus amigos. ¡Hasta la próxima!